Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Debo empezar por decir que nuestra legislación procesal penal es una legislación por naturaleza garantista. Es producto del modelo de Código Orgánico Procesal Penal para América Latina, inspirado en el Código Procesal Penal alemán, cuya condición esencial es establecer un régimen garantista en el proceso penal en Venezuela, en América Latina y como proviene del Código Procesal Penal alemán. Además, ese código, por su condición de ser preconstitucional, hizo que las garantías que en el código se establecieron luego fueran asumidas por la Constitución de 1999, que recoge todas las garantías que el código otorgaba para el proceso penal. Esa Constitución de 1999 luego la recogió por ser posterior al código. Es decir, la legislación procesal penal fue la inspiración del constituyente para establecer todas las garantías que se establecen en la Constitución de la República y en nuestro ordenamiento procesal penal. Es importante señalar esto primero porque en el caso de Juan Requesens, ya nosotros decíamos en la sesión anterior que le había sido violentada su inmunidad parlamentaria y que no había sido allanado con las formalidades que requiere ni por el cuerpo competente para hacerlo. Decíamos también que no había sido aprehendido en flagrancia ni con orden judicial, pues Juan es aprehendido 4 días después de los hechos por los que se le incrimina. Y además no había orden judicial preventiva y eso hacía pues que esa detención fuera ilegal. Ya con estos antecedentes advertíamos que el proceso venía viciado y esto ha sido un catálogo de vicios durante todo el procedimiento. Bueno, porque a Juan Requesens se le violentó el más elemental derecho de cualquier preso cuando llega a un tribunal: imponerlo de su derecho a no declarar en su contra, garantía constitucional mínima que se le debe otorgar a cualquier detenido. Es decir, el juez, el funcionario, el fiscal que lo recibió, estaba en la obligación de imponerlo de su condición de no declarar en causa propia, porque es su derecho constitucional previsto en el artículo 44. Pero, además de ello, Juan Requesens no declaró sino hasta ayer, cuando fue escuchado en la audiencia, esta madrugada cuando fue escuchado en la audiencia, asistido de abogado. Apenas el día de ayer fue que Juan pudo acceder a tener contacto con el abogado que lo defiende. ¿Qué significa? Que esas declaraciones que vimos en el video que nos mostró el ministro de Comunicación del gobierno son absolutamente nulas, pues Juan no estaba asistido de abogado, ni estaba en presencia de un juez, ni declarando ante un fiscal del Ministerio Público. Son nulas por no tener las garantías de haber sido impuesto en su derecho a no declarar en su contra. Son nulas porque no estaba asistido de abogado, y son nulas porque no fueron realizadas ante el funcionario competente que podía recibir esa declaración. Además, luego, cuando esa declaración es publicada por el ministro de Comunicación, se violenta la reserva de las actuaciones de la investigación. La investigación es pública solamente para las partes. Los funcionarios que tienen conocimiento de la investigación están en la obligación de guardar la reserva que establece el artículo, el artículo 100, el artículo 236, el artículo 175 establece la nulidad absoluta de las actuaciones que hayan sido violentadas la asistencia, la representación y las formas que el Código establece. No podrán ser apreciadas para fundar ninguna decisión judicial y no pueden servir como fundamento de ella, según lo que establece el artículo 174 y 175. Las actuaciones reservadas son obligación de los funcionarios guardar la reserva de las actuaciones de las que hubiera tenido conocimiento, como lo establece el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal. Y voy a pasar entonces a enumerar todas las violaciones que ha habido durante el procedimiento de Juan Requesens, sus violaciones a los derechos constitucionales y su violación. Tiene derecho a estar asistido de abogado, tiene derecho a designar el abogado que él considere conveniente, tiene derecho a ser impuesto de los delitos que se le imputan, tiene derecho a ser impuesto de su obligación de no declarar contra sí mismo y además, ese video que todos vimos quedó perfectamente claro en la declaración de Juan Requesens ante el juez asistido de abogado que ese video no tiene ningún valor, pues él no ratificó
lo que en ese video dijo frente al país. Cuando lo vimos en unas condiciones donde se notaba que no estaba en uso pleno de sus facultades, por lo que se debe presumir que fue sometido a alguna sustancia estupefaciente que le vulnerara su conciencia. Es decir, ese acto que vimos en el video no es un acto hecho a ejercicio pleno de sus facultades, en virtud de lo cual no tiene ningún valor y no puede ser utilizado en su contra ni puede ser utilizado en el juicio como para dictar ninguna sentencia o como fundamento de ella. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.